Bien, vamos a abordar el tema en relación a cómo vivenciar el espiritismo o qué sería una vivencia espírita. Para eso vamos a empezar por definir el concepto vivenciar o vivencia. De todos los conceptos que he ido encontrando, uno de los más interesantes ha sido este. Vivenciar o una vivencia es estar presente en hechos acaecidos, es decir, sucedidos en la vida y que además se incorporan de forma consciente o no a la personalidad de uno. Es decir, una vivencia o vivenciar algo es participar, ser consciente, recibir de alguna forma una serie de hechos que suceden en nuestra vida. Cualquier hecho que suceda en nuestra vida es una vivencia, solamente que no todos se incorporan, tanto consciente como inconscientemente, a nuestra personalidad. Hay una serie de hechos, hay una serie de circunstancias que por las características propias de estas circunstancias, porque tengan un componente emocional muy fuerte o porque se hayan prolongado durante un tiempo determinado, hacen que haya un cambio en nuestra personalidad o en nuestra forma de ver la vida. Y a esto es a lo que se llama tener una vivencia o vivenciar algo. Edmund Husserl es el fundador de la fenomenología trascendental. Él explicaba que los hechos vivenciales, es decir, la vivencia de algo, pueden ser de dos tipos. Por un lado, podrían ser hechos objetivos, que son hechos concretos que suceden en nuestra vida, que nos toque la lotería, el fallecimiento de un ser querido, una pérdida de un trabajo, etcétera. Son hechos concretos que suceden en nuestra vida. Y estos hechos, en determinados momentos, pueden producir un impacto importante en nosotros y de este impacto resultar un cambio en nuestra personalidad o un cambio en nuestra forma de ver la vida. Y por lo tanto, estos hechos, estas vivencias, son importantes a la hora de determinar cómo nos comportamos y de qué forma actuamos delante de los demás. Pero dice que los hechos vivenciales pueden ser también ideales, es decir, no son hechos circunstanciales propiamente dichos. Lo que son ideas, es decir, conceptos. Una filosofía, por ejemplo, el conocimiento de esta filosofía puede ser un hecho vivencial. Una persona llega, y ya que estamos hablando de espiritismo, vamos a poner el espiritismo como ejemplo, llega al espiritismo, estudia el espiritismo, empieza a conocerlo y se da cuenta que hay unas respuestas que antes no conocía. Y estas respuestas de alguna forma le llenan y le hacen tener una visión distinta de la vida. Para este filósofo, ese conocimiento, ese hecho de conocer una filosofía como por ejemplo el espiritismo y otras, es también una vivencia. Es pasar por un hecho que va a determinar y va a cambiar nuestra forma de enfocar las cosas y por lo tanto va a tener ciertas modificaciones en nuestra personalidad. Y él declara que los hechos objetivos muchas veces nos pueden hacer de una forma consciente o inconsciente cambiar nuestra forma de enfocar la vida. Pero con relación a los hechos ideales sucede algo muy interesante. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, al espiritismo, empezamos a estudiar el espiritismo, hay efectivamente un cambio drástico en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viendo
que hay respuestas, que hay conceptos que desconocíamos y esos conceptos afectan profundamente a nuestra forma de ver la vida y a nuestra forma de enfocar la vida. Y si vemos la vida y enfocamos la vida de una forma distinta, obviamente esto tiene una repercusión en nuestra forma de actuar delante de la vida. Pero sucede que a medida que vamos incorporando esos conceptos en nosotros, a medida que nos vamos familiarizando con esos conceptos, esa euforia primera va desapareciendo y poco a poco vamos volviendo a los patrones de conducta que teníamos al inicio, antes de conocer esa filosofía. Y esto pasa si no hay una intencionalidad de cambio, si no hay una intencionalidad de modificar aquellas estructuras de nuestro comportamiento para adaptarlas a esa nueva idea, esa nueva filosofía, ese nuevo enfoque que tenemos de la vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una filosofía o cuando nosotros conocemos una ideología nueva, es importante que esté el contexto o ¿cómo diría? El deseo de cambio, que haya una intencionalidad para el cambio a fin de que ese cambio se produzca efectivamente. Entonces, desde el punto de vista que estamos hablando, una vivencia espírita o vivenciar el espiritismo implica, una vez que conocemos el espiritismo, hacer una propuesta intencional, es decir, proponernos realizar una adaptación de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de actuar, a los principios racionales que nos propone la doctrina espírita. Por lo tanto, vivenciar es adaptar nuestra forma de actuar a los preceptos que nos propone la doctrina espírita, ya que estamos hablando de espiritismo. Vamos ahora a definir lo que es el espiritismo. Esta definición es de Allan Kardec. El espiritismo es la ciencia. Fijaos que usa la palabra ciencia, no usa la palabra religión, no usa la palabra dogma, es la ciencia, con todo lo que implica un concepto científico, un concepto relacionado con la ciencia, porque Allan Kardec aquí emplea la palabra ciencia en su aspecto etimológico. La ciencia etimológicamente significa conocimiento. Entonces, aquí Kardec habla de que el espiritismo es el conocimiento que se encarga de estudiar, es decir, de hacer un análisis, una reflexión, un estudio, una contextualización, una clasificación, que es lo que Kardec hizo en relación al espiritismo. Se encarga de estudiar, con todo lo que implica el concepto de estudiar, la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo espiritual y el mundo corporal. Esta definición, más adelante la abordaremos también, es una definición profunda de lo que implica el espiritismo, de lo que implica conocer y entrar en el espiritismo. Y él establece, asimismo, el espiritismo como una doctrina que engloba tres aspectos. Un aspecto científico, porque hace un estudio objetivo a través de la observación y a través de la formulación de una serie de hipótesis para explicar los hechos observados, como una filosofía, es decir, como un cuerpo racional que busca dar una serie de respuestas en relación a conceptos existenciales, a conceptos de la vida, y esas respuestas no son dogmáticas, esas respuestas no son definidas, no son inamovibles, son respuestas revisables en el tiempo, son respuestas sobre las que se puede continuar estudiando y sobre las que se puede continuar aprendiendo. Y también un aspecto ético-moral, que es consecuencia del método y del objetivo de estudio que tiene el espiritismo. Porque si el espiritismo lo que estudia es al ser humano como espíritu inmortal,
una de las partes fundamentales del espíritu inmortal es su moral, es su comportamiento ético-moral. Por lo tanto, tiene un aspecto ético-moral. Por lo tanto, el espiritismo sería la conjunción armónica de este triple concepto. No podemos entender un espiritismo sin su aspecto científico. Ya no estaríamos hablando ahí de espiritismo. No podríamos entender el espiritismo sin su aspecto filosófico. Tampoco estaríamos hablando ahí de espiritismo. Y no podemos entender el espiritismo fuera de su aspecto moral, y sin su aspecto moral tampoco estaríamos hablando de espiritismo. A la pregunta vivenciar el espiritismo. Esto es simplemente una consecuencia lógica de su propuesta. Consecuencia lógica de su propuesta. ¿Por qué? Porque el espiritismo estudia la naturaleza, es decir, quiénes somos, y la respuesta que da es: somos un espíritu inmortal, somos un espíritu que continuaremos viviendo, cuya naturaleza es espiritual y que está momentáneamente unido a un cuerpo con la finalidad de progresar. Entonces el espiritismo hace la pregunta y da una respuesta objetiva, concreta, a quiénes somos, el origen, es decir, de dónde venimos. El espiritismo nos enseña que todos nosotros venimos de Dios, no que seamos parte de Dios o individualizaciones de la individualidad, sino que somos creados por Dios y somos creados todos en nuestro origen iguales, es decir, sencillos e ignorantes, porque si no concebimos un origen igual para todos, con las mismas oportunidades y con las mismas características, no podríamos entender a un Dios justo. Entonces nuestro origen de todos nosotros es el mismo. Dios nos crea a todos iguales, es decir, sencillos e ignorantes. Y con la capacidad de progresar, con la capacidad de perfeccionarnos, con la capacidad de ir aprendiendo. Entonces también el espiritismo ofrece una pregunta y una respuesta objetiva a un tema objetivo, es decir, ¿de dónde venimos? Y por último, el destino de los espíritus, es decir, ¿hacia dónde vamos? Y también ahí el espiritismo dice que vamos hacia la inmortalidad porque somos espíritus inmortales y que nuestra finalidad es el progreso integral del espíritu, es decir, el progreso en todos los campos en los que el espíritu puede desarrollarse, en el campo intelectual, en el campo moral, en el campo artístico, en el campo filosófico, etc. Entonces, vamos ahí. Por lo tanto, el espiritismo da una finalidad a la vida. La vida no es simplemente un cúmulo de circunstancias casuales que nos han traído aquí. La vida tiene una finalidad y un propósito. Ha sido diseñada para algo. Entonces el espiritismo nos enseña que la finalidad de la vida es el progreso integral del espíritu, cuya consecuencia es la paz y la felicidad. Esta es la propuesta espírita en relación a la vida y en relación al espíritu. La vida tiene una finalidad, permitirnos progresar para adquirir la felicidad y la paz interior. ¿Cómo surge ese progreso? Hay un poema cuya estrofa me gustó mucho, me la aprendí incluso de memoria, sobre el que vamos a analizar un poquito. Este poema dice: estudiar para saber, saber para comprender, comprender para cumplir, cumplir para merecer. Vemos que la primera base del progreso es estudiar, es el estudio. Si nosotros no estudiamos, obviamente no aprendemos, no sabemos. Se sabe aquello que se estudia, aquello que se analiza, aquello sobre lo que se reflexiona. Por lo tanto, esta primera parte, esta primera piedra del progreso, en la que se cimenta el progreso, radica en el estudio. Pero cuando hablamos de estudio, generalmente
tenemos la idea de que nos ponemos delante de un libro y memorizamos lo que en el libro pone. Pero el estudio es algo mucho más profundo. El estudio engloba no solamente este hecho, que sí es estudio, pero el estudio engloba cualquier reflexión que hacemos sobre cualquier experiencia. Nosotros podemos estudiar la naturaleza, podemos estudiar cómo funciona la vida, podemos estudiar de un libro, que realmente no estamos aprendiendo de un libro es simplemente papel con letras, estamos aprendiendo de los conceptos de una persona que fue la que escribió el libro, y en ese libro transmitió sus conceptos. Entonces estamos aprendiendo de esa persona. Podemos también aprender de la convivencia con otras personas. Por lo tanto, ese estudio es una participación activa de una vivencia en concreto. Perdón. Por lo tanto, siempre que nosotros elaboremos reflexiones para aprender de nuestras vivencias, para aprender de nuestro contacto con las otras personas, para aprender del día a día, para aprender de experiencias por las cuales podemos pasar y que son ajenas a nuestra voluntad, para aprender de los libros, para aprender de cualquier cosa, ya estamos estudiando y ya estamos aprendiendo. Pero este proceso de estudio es necesario, es fundamental para saber. Sin este proceso de estudio consciente no llegamos a saber. Luego, saber para comprender. Primero, hay que conocer los conceptos. Conocer algo. Cualquier experiencia, cuando la estudiamos, nos da un conocimiento. Es decir, nos da una noción de eso que hemos estudiado, de eso que hemos aprendido. Pero podemos conocerlo y no comprenderlo. Es decir, podemos tener una experiencia cognitiva, saber en qué se basa, pero no comprender, no llegar al por qué esto es así. Pero para llegar al porqué, para llegar a la comprensión de un conocimiento, primero es necesario tener ese conocimiento. Cuando tenemos ese conocimiento ya estamos predispuestos y capacitados para comprenderlo. Y es el siguiente paso del progreso. Estudiamos, sabemos y luego comprendemos. Una vez que comprendemos, nos damos cuenta de la magnitud de esto que sabemos, de la importancia que tiene esto que sabemos para nuestra vida y para la vida de los demás. Y entonces es cuando estamos conscientes y preparados para cumplir. Por lo tanto, el siguiente proceso es el cumplimiento. Y por último, cumplir, es decir, actuar para merecer. ¿Por qué cumplir para merecer? Porque para el espiritismo la finalidad de la vida no es de cumplir una serie de preceptos que nos van a determinar nuestro sitio futuro, nos van a determinar si vamos para un sitio o para otro. Para el espiritismo, toda ganancia está en nuestro interior. Entonces, ya el estudio y el conocimiento es una ganancia. Ya es un merecimiento, porque el hecho de estudiar es una acción, es un cumplimiento, es una vivencia, por lo tanto, ya estamos haciendo algo. Y el resultado, el merecimiento de eso que estamos haciendo es la capacidad de adquirir conocimientos. Cuando adquirimos conocimientos y nos esforzamos para comprenderlos, también estamos actuando, también estamos trabajando, eso es un proceso de trabajo. Y ese proceso de trabajo tiene como resultado, es decir, como merecimiento, que ampliamos nuestra visión del concepto, porque ya no solo lo conocemos, sino que también lo comprendemos. Cuando nosotros algo que hemos comprendido, lo vivenciamos, lo cumplimos, se genera también un estado interior de satisfacción, un estado interior de paz, un estado interior del deber cumplido, y ese hecho de actuar de acuerdo a lo que sabemos que es correcto
nos produce una serie de estados internos felices que son el resultado de ese cumplimiento, y es el merecimiento. Por lo tanto, toda acción, todo lo que es vivenciar conscientemente algo, tiene un merecimiento, es decir, nos produce un crecimiento. Esto se puede ver en este esquema, ¿verdad? La vivencia, que es trabajo, nos produce un crecimiento interior, que es el merecimiento, y ese crecimiento interior es el que nos da la felicidad. Por lo tanto, el progreso es consecuencia o es promotor y es el que produce nuestra felicidad. Como consecuencia de esto, de este proceso de progreso y de crecimiento, surge la moral espírita. Los espíritus, para identificar este progreso, nos hablan de la necesidad de incorporar a nuestra vida un patrón moral de conducta. Y esta moral espírita, que se encuentra en la tercera parte del libro de los espíritus, es donde está desarrollada y donde se profundiza en el concepto moral del espiritismo, podemos encontrar que la moral espírita es una moral auténtica, porque es una moral que no busca una recompensa, ¿no? Es una moral que no busca una situación futura determinada por alguien y que nos dice, si tú te comportas así, vas a ir aquí, si te comportas asado, vas a ir allá. No. La moral espírita lo que nos dice, y la doctrina espírita lo que nos dice, es que todo comportamiento tiene una repercusión en nuestro interior. Entonces, no es una moral que se pueda comprar, no es una moral que se pueda fingir. Porque si yo estoy fingiendo una moral, podré estar engañando al resto, pero no estoy creciendo interiormente. Por lo tanto, la moral espírita es auténtica porque va al interior de la persona. Porque es una moral que busca su interior, no una moral que busca comportarnos de una forma para tener simplemente una recompensa. Es además una moral natural, es decir, una moral establecida en las leyes de la naturaleza. Sobre este tema se ha discutido mucho, se ha abordado de diferentes visiones y actualmente hay una separación en torno al tema de la moral. Hay una separación de si la moral es natural o la moral no es natural. ¿Qué implica una moral natural? Una moral natural es una moral que existe independientemente del concepto que podamos tener al respecto de ella. Por ejemplo, vamos a suponer que toda la humanidad, todos los pueblos, todas las naciones, pensasen que es correcto cuando una mujer cometa adulterio, lapidarla. Vamos a suponer que esta idea, que algunos países desgraciadamente todavía la tienen, que esta idea fuese universal, que todas las personas pensasen así. Aún así, esto no sería correcto. Esto es lo que implica que la moral es natural. La moral es natural porque es independiente del concepto que sobre ella tengamos. Y esa es la moral que propone el espiritismo. La moral que propone el espiritismo no es una moral establecida por costumbres sociales. Es una moral establecida por Dios, por las leyes de Dios. Entonces existirían, desde el punto de vista espírita, leyes que regulan las cuestiones físicas, que regulan el universo físico, y son leyes naturales, son leyes establecidas por Dios, y leyes que regulan el comportamiento del ser inteligente y el desarrollo espiritual del ser inteligente, que también son leyes morales e independientes de lo que el hombre pueda opinar al respecto de ellas. Entonces la moral es independiente, es trascendente al hombre.
no depende del concepto que el hombre tenga de ella. Esto es muy interesante y muy importante para entender la moral espírita. Porque lo que el espiritismo propone en relación a la moral es que Dios, al igual que ha creado unas leyes naturales para las cuestiones de la materia, ha creado unas leyes morales, unas leyes que rigen el comportamiento de los seres, el comportamiento de los espíritus. Y que nosotros tenemos que adaptar nuestro comportamiento a esas leyes naturales. Como tenemos que adaptarlo a las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la biología, las leyes de la astronomía, de la astrofísica, etc. ¿Qué implica esto? Que el funcionamiento de estas leyes es similar. Por ejemplo, si yo tomo una piedra, cojo una piedra, la tiro hacia arriba y me pongo debajo de la trayectoria de caída, la piedra me golpea. ¿Por qué? Porque estoy contraviniendo una ley natural, la ley de la gravedad. Si yo me asomo a una terraza de un 8º piso y quiero salir andando por el aire, yo voy a caer al suelo y lo más probable es que me mate. ¿Por qué? Porque estoy contraviniendo una ley natural. No es que Dios nos haya castigado, es que no hemos tenido en cuenta una ley natural presente. De la misma forma, existen leyes morales que rigen nuestra conducta. Por ejemplo, dentro de las leyes que propone el espiritismo, dentro de las leyes morales que propone el espiritismo, está la ley de libertad, que establece que la libertad de cualquier persona termina donde empieza la libertad del otro. Que ser libre no significa hacer lo que me da la gana, porque en el momento que yo coarte, coaccione o impida la libertad del otro, estoy actuando libremente, pero estoy impidiendo que el otro actúe libremente. Y eso no es un comportamiento moral dentro de la ley natural de la moralidad. Entonces, si yo no actúo de esta forma, genero una consecuencia negativa en otro que posteriormente se transfiere hacia mí, con motivo de aprendizaje. Entonces no hay tampoco ahí un castigo directo de Dios. Esto me producirá para mi siguiente reencarnación o incluso en esta un hecho en el cual de alguna forma yo veré coartada mi libertad. Y esto me servirá de aprendizaje. Y esto me dirá, esta acción que hiciste en contra de una ley natural genera una reacción hacia ti como consecuencia de esa acción. Por lo tanto, la moral espírita es una moral natural. Es una moral que está establecida dentro de las leyes de la naturaleza. Es una moral universal. No es una moral de credos, de religiones, de creencias. Es una moral universal. Porque es una moral que se basa en el amor, que se basa en hacer a los demás el bien, que se basa en tener un comportamiento ético. Y es universal porque es natural. Y por último, es una moral no impuesta. Es muy importante. El espiritismo propone la moral, su moral, y somos completamente libres de aceptarla o no aceptarla. Entonces surge la moral espírita que nos ayuda en ese crecimiento y en ese camino hacia el progreso. La moral espírita establece cuatro conceptos. Las relaciones que hay entre la persona y Dios, las relaciones que hay entre la persona y uno mismo, las relaciones que hay entre la persona y los demás y las relaciones que hay entre la persona y la doctrina. Vamos a ir viendo muy rápido cada una de las tres. La vivencia espírita en relación a Dios. Y eso está desarrollado en la tercera parte del Libro de los Espíritus cuando se habla de la ley de adoración. Y en esta vivencia tenemos un sentimiento de respeto, es necesario ese respeto hacia Dios, no un respeto impuesto, sino un respeto consciente,
ya que si entendemos la magnitud y la grandeza del Creador, eso obviamente nos propicia a tener un respeto profundo hacia Él. Además, un sentimiento de gratitud, es decir, estar agradecidos porque todo lo que tenemos viene de Él. Y sabemos con la doctrina espírita que nos ha creado para la felicidad. Y por último, confianza. Saber que Él no puede hacer nada que sea negativo hacia nosotros. Que todo aquello que nos sucede por una razón y nos sucede para nuestro crecimiento y para nuestro progreso. Esto se podría abordar y analizar en más profundidad, pero nos iríamos un poquito del tiempo de la exposición. Posteriormente, vivencia espírita en relación a uno mismo. Aquí el espiritismo nos propone una evolución espiritual en base al autoconocimiento, saber conocernos a nosotros mismos, porque si yo no sé qué hay de bueno, qué hay de malo en mí, no podré cambiar aquellas cosas que son negativas y tampoco podré potenciar aquellas que son positivas. Autoconocimiento no implica que veamos solo lo malo de nosotros. Autoconocimiento implica que nos conozcamos y que sepamos qué cosas son buenas y qué cosas no lo son. Que trabajemos positivamente en las buenas y que cambiemos y vayamos modificando poco a poco aquellas que no lo son. Trabajo porque es la única forma de superarnos, la única forma de crecer, y autoamor. Amarnos a nosotros mismos. Considerarnos a nosotros mismos. Porque solo podemos crecer cuando aprendemos a amarnos. Vivencia espírita en relación a los demás, esto está mal, a través de la ley de amor, justicia y caridad, a través de la solidaridad. La solidaridad es saber ponernos en el lugar del otro, tener un sentimiento de empatía hacia el otro. Y cuando aprendemos a ponernos en lugar de otro, aprendemos a ser solidarios con el otro, porque entendemos que esa situación por la que está sufriendo, por la que está pasando, puede ser una situación difícil, puede ser una situación de dificultad. Y cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, cuando tenemos un sentimiento de empatía, generalmente tenemos capacidad de solidarizarnos con el otro, de entenderlo y de comprenderlo en su situación. Por otro lado, también una actitud de respeto, aprender a respetar a los demás, sean estos como sean. No significa que haya que tener una convivencia con personas que son muy distintas que nosotros, porque es normal que muchas veces, cuando no hay compatibilidad y no hay afinidad entre varias personas o entre dos personas, es contraproducente que esas personas tengan una convivencia, porque lo único que puede surgir de esa convivencia es, problemas. Pero esto no implica que no respetemos a los demás, independientemente de que sean o no sean, piensen o no piensen como nosotros. Entonces es muy importante aprender a respetar a los demás tal y como ellos son. Y por último, un sentimiento de fraternidad, es decir, de ayuda, de acercamiento, de colaboración. Y por último, una vivencia espírita en relación al espiritismo, a la doctrina espírita. Y aquí hemos puesto la responsabilidad. Si somos espíritas, sobre todo si tenemos una vida de trabajo en el espiritismo y de alguna forma somos conocidos como espíritas, tenemos una responsabilidad delante del espiritismo. Esa responsabilidad pasa en primer lugar por un estudio razonado sobre el espiritismo. Necesitamos conocer en profundidad el espiritismo y hablar con propiedad del espiritismo. Con todo el respeto, a mí una de las cosas que de alguna forma más me duele es cuando vemos a ciertas personas espíritas que hablan del espiritismo sin conocer el tema que están hablando.
o dando opiniones esdrújulas, opiniones que no tienen nada que ver con el espiritismo y que no tienen una base en el espiritismo. Esto, si se habla desde un punto de vista personal, a nivel personal, es totalmente correcto y totalmente lícito. Pero si se habla en nombre del espiritismo, estamos incurriendo en una falta de respeto y de responsabilidad delante de nuestra doctrina. Porque podemos estar equivocando a las personas que nos oyen en relación al espiritismo. Y tenemos el deber de, cuando hablamos en materia de espiritismo, hablar con conocimiento de causa y hablar en base a lo que realmente propone el espiritismo. Entonces, para conseguir esto, es necesario hacer un estudio razonado de lo que el espiritismo propone. No simplemente leer las obras espíritas y memorizar todo lo que pone. Comprender lo que pone. Y hacer una lectura analítica y crítica de aquello que estamos leyendo. Para que, cuando nosotros incorporemos a nuestra forma de ver las cosas o nuestra forma de pensar una propuesta espírita, lo hagamos con conocimiento de causa. Y esto solo se puede cuando la analizamos de forma razonada y de forma crítica. La palabra crítica es una palabra que no se entiende bien. Porque está la crítica hacia alguien, la crítica destructiva. Yo es que soy una persona que me gusta criticarlo todo. Pero luego está la crítica como análisis racional de un tema. Esta crítica es fundamental para el espírita. Esta crítica es necesaria para cualquier persona que quiere aprender y que quiere comprender cualquier tema. Entonces, como espíritas, proponemos un estudio analítico, un estudio crítico, un estudio razonado del espiritismo. En segundo lugar, una apertura de miras. Es decir, no es cuestión de decir, no, esto es que lo pone aquí y es así. No, hay que tener una apertura de miras. Hay que ver que las cosas se pueden enfocar desde diferentes puntos de vista. Y que no necesariamente un punto de vista es correcto al 100% y los demás están equivocados al 100%. Que muchas veces diferentes puntos de vista, diferentes proposiciones tienden a dar un conocimiento mayor de un punto de vista. Entonces, esta apertura de mira racional y crítica, tampoco se trata de que hay que aceptarlo todo y de que todo vale, pero sí una apertura de miras crítica y analítica es también importante delante de nuestra vivencia al respecto del espiritismo. Sin crear, por supuesto, sincretismos ni sin crear mezclas de ideas que son muy perjudiciales. Y por último, unión y unificación. La unión es la relación, la vinculación de nosotros con el movimiento espírita y con los demás espíritas. Y la unificación es hacer un estudio analítico y crítico de aquellas cuestiones en las que estamos de acuerdo y de aquellas cuestiones en las que no podemos, en las que podamos no estar de acuerdo. Y generar un clima de diálogo, un clima de fraternidad para intentar llegar a puntos comunes. Como el espiritismo no es una ideología dogmática donde se impone aquello en lo que se cree, como el espiritismo es una doctrina filosófica donde hay una apertura de miras, donde hay un estudio razonado, es normal, completamente normal, que haya en ciertos puntos de vista diferentes opiniones. Esto es normal y no solo normal, esto es importantísimo y esto contribuye a el desarrollo y a la evolución de una idea. ¿Qué significa unificarnos? Significa que cuando nosotros vemos que hay otra persona espírita que dentro del espiritismo tiene en algunos puntos opiniones distintas a nosotros, estar abiertos al diálogo, estar abiertos a la reflexión. No cerrar
no cerrarnos en banda hacia ese hermano, hacia esa persona. Porque muchas veces tomamos esta actitud en nombre del espiritismo. No, es que él está equivocado. El camino correcto es este. Y este es el único camino por el que hay que marchar. Esa no es una vivencia espírita. La vivencia espírita es, y estoy dando por supuesto mi opinión, fulanito, menganito, petranito, esta asociación tiene una visión distinta de la nuestra. Vamos a ver de qué forma podemos enfocar nuestra relación. Vamos a ver si hay posibilidad de hablar sobre estos puntos de vista. Y si sí lo hiciéramos, nos daríamos cuenta, y he reflexionado mucho sobre esto, que en un gran porcentaje de cuestiones, las diferencias son más de la forma que del fondo. Y que si todos tuviésemos un espíritu de diálogo, un espíritu de cooperación y de unificación, las diferencias serían fácilmente salvables. Es verdad que no pensaríamos, cada uno seguiríamos pensando, y esto sería bueno en relación a un tema concreto de una forma concreta, pero esto no impediría que no nos uniéramos por los cientos y cientos de puntos en los que estamos de acuerdo. Como espíritas, todos tenemos el deber de esta unificación, de crear puentes y no barreras entre nosotros. Porque, repito, hay muchísimas más razones para estar unidos que las hay para estar separados. Por lo tanto, esta es la propuesta que hacemos dentro de lo que significa una vivencia espírita o vivenciar el espiritismo. Terminamos con esto y os agradezco a todos la atención y la paciencia que han tenido a lo largo de esta exposición.